Otras personas no se han apartado de los caminos del Señor porque tienen miedo al infierno, tienen miedo a perderse, tienen miedo a estar en esas llamas. Para mí el infierno es ser alejado del Señor. No hay fuego, no hay castigo, no hay maltrato que yo pueda recibir en ese lugar de tormento que se compare con ser alejado de la presencia del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. En este día vamos a estar hablando de un tema que creo que es de gran edificación para cada uno de ustedes. Pero antes de comenzar este podcast, quiero que te suscribas a este canal, que compartas este contenido. Claro, si es de edificación para ti, porque así nos ayuda a crecer mucho más. Y el tema de hoy es un tema, no sé, pero siempre me gusta incluir lo que es preguntas en los temas, porque creo que una persona que quiere agradar al Señor y que ha aceptado al Señor y quiere hacer la voluntad de Dios, debe de analizarse, debe de mirar dentro de él o ella, debe de mirar qué hay en mí que no le agrada, qué hay en mí que tengo que quitar. Y es algo que debemos de hacer. Y la pregunta es, ¿qué te ha mantenido de pie hasta ahora? ¿Qué te ha mantenido de pie hasta ahora? ¿A qué te has aferrado? ¿Qué es lo que tú dices? Ay, quiero soltarlo todo, pero no puedo por esto. ¿Qué es eso que te ha ayudado a estar de pie? Y yo te voy a hablar de mi experiencia y de lo que a mí me ha ayudado a estar de pie hasta ahora. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida, cuando su presencia vino a mí, todavía no estaba yo de un todo preparado para recibir su presencia. No estaba de un todo preparado para recibir aquellas cosas tan bonitas que el Señor quería darme a mí o que me dio. Y obviamente nosotros decimos, no estoy preparado, no estoy listo, no estoy apto, pero si Él lo hace es porque es el tiempo de hacerlo. Eso no es algo que podamos poner en tela de juicio. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida en un momento donde todavía estaba en desorden, donde todavía estaba en diversas cosas que a Él no le agradaban, pero esa presencia fue necesaria. Esa presencia fue tan importante para mí porque el día de hoy estoy aquí y estoy de pie y no me he alejado del Señor porque me he enamorado de esa presencia. Desde el día que fui visitado por el Espíritu Santo, no he podido dejar de amarlo. No he podido dejar de estar cerca de Él porque su presencia me ha infundido aliento, me ha renovado, me ha fortalecido, aún en los momentos de más turbulencias de mi vida. Porque sí, llegamos en situaciones donde nos encontramos que el barco se está moviendo y tenemos que clamar al Señor para que nos ayude. Y me he visto en situaciones así, donde he tenido que clamar al Señor que me ayude, donde he tenido que temblar para no fallar al Señor. Y gracias al Señor no lo he hecho. Pero obviamente estamos constantemente cometiendo diferentes errores por en el mundo en el que estamos y por la naturaleza que tenemos, porque somos personas con sentimiento, con emociones, con guerras mentales, con fortalezas mentales, con diferentes situaciones que nos atacan, que a medida que el tiempo va pasando vamos venciendo. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana, sino es algo que va a ir sucediendo progresivamente. ¿Qué pasó en el caso de David? David en el monte mataba leones y osos, pero luego se enfrentó a Goliat. ¿Por qué David se pudo enfrentar a Goliat? Porque ya David había sido preparado, ya David había tenido otras batallas que en el secreto las tuvo. Tal vez su familia no estaba enterado, no estaban enterada de que David mataba leones y osos, pero él sí sabía que en el secreto donde nadie lo veía, cuando un animal se quería levantar con alguna de sus ovejas que él pastoreaba, David tenía que salir a pelear contra esos animales y derrotarlo para que no dañara el rebaño. Entonces, luego que él comienza a pelear y a vencer en el secreto, luego se manifiesta en lo público y vence a Goliat. O sea, nosotros no vamos a ser preparados de la noche a la mañana. Necesitamos una preparación progresiva.
vas a ir venciendo poco a poco, luego vas a ir subiendo a otros niveles donde las cosas que te atacaban antes ya las venciste, pero van a venir otras cosas que te van a seguir atacando y tú vas a ir venciendo, pero es algo de preparación, es algo de esfuerzo, es algo de entrega. Y es una palabra que tenemos que tener pendiente. Entonces, en mi caso, recibo el Espíritu Santo de una manera en la cual todavía no estaba preparado para recibirlo. Cuando yo comencé a cantar, comenzaba a cantar y cuando en esos inicios cuando comencé a cantar, el Espíritu Santo de Dios comenzó a descender en medio de mi cántico. Comenzó a responder a mi cántico. Porque aunque mi vida no estaba organizada de un todo, o no de un todo, no estaba organizada, yo me paraba y adoraba con mi corazón. Yo olvidaba mis problemas, yo olvidaba mi desorden y simplemente entregaba mi corazón a adorar con el cántico, porque el cántico es un instrumento para adorar al Señor. Y yo lo que hacía era que adoraba con el cántico y el Señor respondía a mi cántico. Entonces, al no estar preparado para recibir esa presencia, eh, me vi en muchas ocasiones contristando al Espíritu Santo y despreciando su presencia. Y he estado muchos procesos así, donde el Señor me enseña a valorar su presencia y donde todavía el Señor me sigue enseñando a valorar su presencia. Porque a veces cometemos a veces cometemos ciertas equivocaciones, tomamos ciertas decisiones, hacemos ciertas cosas que aún en esas pequeñas cositas el Señor te está diciendo, valora mi presencia. Cuando dijiste esto, no valoraste mi presencia. Y estamos en un proceso continuo donde el Señor siempre aquellas cositas que nos falta por mejorar, nos las va enseñando. Y nada, no perdí el Espíritu Santo, pero ofendí al Señor muchas veces. Luego el Espíritu Santo de Dios me hizo entender por qué Él había permitido que esa presencia descendiera en mi vida. Por qué Él había permitido y había respondido a la adoración cuando yo se la daba a pesar de que mi vida estaba desorganizada. Lo que pasa es que esa presencia me aferró a Él. Esa presencia me hizo conocer eh, la bondad del Señor, me hizo conocer que Él es grande, me hizo conocer que Él es misericordioso, me hizo conocer que Él me ama con amor verdadero. Entonces, cuando yo me encontraba en diferentes problemas, que venía ministraciones a mi mente donde me decía, abandona, suéltalo todo, vuelve atrás, yo decía, no puedo, porque su presencia me ha atrapado. Y todavía estoy así. Hay momentos donde vienen situaciones y siento a Dios en esta hora, donde uno tiembla. No sé si ustedes han pasado por esas situaciones donde te dice, Dios mío, que no le quiero fallar a Dios, es que no quiero ofender al Espíritu Santo. Y usted no lo hace no por sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo fortalece a uno y su presencia también lo hace. Y agradezco tanto al Espíritu Santo. No quiero llorar, pero agradezco mucho al Señor por su bondad para mí. He visto la bondad de Dios de una manera muy grande. Y ayer en la iglesia hablábamos de la bondad del Señor. Ayer en la iglesia cantábamos, hablábamos y cantábamos de la bondad del Señor. Porque creo que el Señor ha sido bueno. Creo que el Señor ha sido misericordioso. Creo que el Señor ha sido tan bondadoso con nosotros que aún fallándolo, ofendiéndolo, su misericordia siempre permanece ahí. Y esa presencia me atrapó. Y vinieron ataques a mi vida donde el propósito era que yo me apartara del Señor, pero siempre su presencia me envolvía. Y estamos pasando en una temporada y estamos en un tiempo donde muchas personas quieren servir al Señor, pero no pueden y tienen diferentes ataduras en ellos que por más que quieran no pueden. ¿Y qué sucede? Que no han conocido esa presencia, no han conocido ese poder. Y yo, que no es que he conocido toda la profundidad del Señor, pero lo poco que he conocido del Señor y como Él me ha mostrado su presencia y su gracia, créanme que no vale la pena nada dejarlo. Y me ha mantenido de pie hasta ahora su presencia. El saber que Él está ahí. El saber que cuando yo canto, Él puede responder a mi cántico.
Es un sumo gozo cuando uno puede elevar un cántico para el Señor y uno puede sentir esa presencia que arropa todo su cuerpo, porque es algo sobrenatural, es algo maravilloso, porque Él te responde sin palabras. Cuando estás cantando para el Señor, cuando estás haciendo algo para Dios y tú sientes su presencia, tú sientes su persona ahí contigo, es una respuesta sin palabras. El Señor te está diciendo, tal vez no te estoy diciendo estoy aquí, tal vez no te estoy diciendo te amo, pero cuando tú sientes su presencia y su gracia, hay tantas cosas que Él está diciendo que solo las personas que han estado en esa presencia de Dios pueden experimentar eso y pueden testificar de lo que le estoy comentando. Hay otras personas que lo han mantenido de pie hasta hoy, la posición, que tienen un liderazgo, y el liderazgo le hace a ellos no retroceder porque dicen, no, porque yo soy líder de jóvenes, o soy copastor, o soy esto, y yo no puedo abandonar mi cargo porque qué va a decir la gente. Y están de pie por un liderazgo, están de pie por una postura, no porque aman al Señor, sino porque se enamoraron de la posición. Otras personas no se han apartado de los caminos del Señor porque tienen miedo al infierno, tienen miedo a perderse, tienen miedo a estar en esas llamas. Y es un tema que me llama mucho la atención porque tengo mucho tiempo buscando ese versículo bíblico donde hablaba algo relacionado con lo que estoy hablando ahora del infierno, de ser separado del Señor. Para mí el infierno es ser alejado del Señor. No hay fuego, no hay castigo, no hay maltrato que yo pueda recibir en ese lugar de tormento que se compare con ser alejado de la presencia del Señor. Y se me quedó grabada en mi corazón esa palabra que leí hace mucho tiempo en la Biblia, donde decía, porque como que los que no lo aceptaron iban a ser alejados de Él eternamente. Y yo dije, ese es el infierno, no hay otro infierno. Ese es el infierno, ser alejado del Señor eternamente. Porque yo estoy en busca de su presencia, de su gracia, de su amor, no por la corona, no porque tenga miedo del infierno, sino porque lo amo y quiero estar cerca de Él. Quiero estar mirándolo, contemplándolo, cantándole todo el tiempo. Y yo sé que si le fallo, que si le ofendo, que si me aparto, no va a poder suceder que esté cerca de Él. Porque de él van a estar solamente cerca aquellas personas que decidieron rendir sus deseos de su carne para agradarlo a Él. Porque tenemos deseos, tenemos impulsos en nuestro interior. Pero cuando amamos al Señor, esos impulsos los vencemos, los sometemos a la obediencia de Cristo y le decimos, tú no vas a hacer que yo pierda a mi Señor. Tú no vas a hacer que yo sea separado de Él. Tú no vas a hacer que yo sea constituido en enemigo de Dios, porque en la palabra dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, cuando nosotros amamos al Espíritu Santo, no vamos a tener miedo a un infierno literal. Vamos a tener miedo a ser separados de Él, porque muchos se van a presentar delante del Señor. Todo ser humano, bueno, malo, el que lo aceptó, el que no lo aceptó, todos nos vamos a presentar delante del Señor. Todos. La única diferencia es que unos van a rendir cuentas, pero se van a quedar con Él, y otros van a estar frente a Él, van a rendir cuentas, pero van a ser echados de Él, de su presencia, eternamente. Eternamente. Si lograran devolverse, eso no dice que una manita mágica y que cae en el infierno y voy a volver para atrás, no se puede. El que caiga ahí no va a poder salir. Y el que pagó el precio, el que hizo la voluntad de Dios, el que vivió consagrado para Él, el que venció los deseos de la carne, entonces va a estar eternamente con el Señor, disfrutando de todas esas cosas maravillosas y bellas que el Señor creó para nosotros. No estoy metiéndole miedo a nadie con el infierno porque es una realidad, pero para mí el infierno no es ese lugar de fuego. Para mí el infierno es que yo sea alejado de Él, porque para mí lo más importante es estar cerca de Él, de su trono, amarlo y
eternamente estará ahí, eternamente estará ahí, agradándolo, mirándolo, contemplándolo, escuchando su voz y llenando su trono con alabanza. Espero ese día. Espero ese día donde pueda estar cerca de Él. Porque hace mucho tiempo fuimos separados de Él por un pecado. Y constantemente, créanme que nosotros, los seres humanos, nos convertimos en el que lo latigó, en el que lo escupió, en Pedro que lo negó. Nos convertimos muchas veces. Porque todas esas actitudes negativas que a veces tomamos nos convierten en eso. Pero cuando tenemos una comunicación con el Espíritu Santo, inmediatamente cometemos el error. Él nos lleva al cambio. Él nos habla y nos dice, eso que hiciste no estuvo bien. Pero nosotros decimos, no porque lo decimos de la carne, no porque la carne me hizo pecar. Hablamos de la carne. Hay decisiones que tenemos que tener en cuenta, que la tomamos por nuestra propia cuenta. No porque la carne lo hizo, no porque vino una administración, sino porque salió de nosotros. Porque también de nosotros salen cosas que no son de agrado del Señor. Y no podemos echarle la culpa al enemigo de las cosas que nosotros provocamos por sentirla, por pensarla, por dejar al enemigo que hiciera cosas con nosotros. Pero todo está en la mente. Esta carne ejecuta lo que tu mente está pensando. Esta carne ejecuta lo que la mente dicta. Esta mano se mueve porque mi mente está dictando que esta mano se mueva. Si mi mente no dicta que se mueva, no se van a mover. Entonces, cuando vencemos en la mente, derivando toda fortaleza y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, entonces vamos a vencer en todo el cuerpo. Porque esta carne solo hace lo que mi mente diga que haga. Entonces, para poder agradar al Señor, necesito vencer en la mente. ¿Qué te mantiene de pie todavía? ¿Qué hace que tú todavía no retrocedas? ¿Estás en la iglesia simplemente por el cargo? ¿Estás en la iglesia simplemente por la posición? ¿Estás en la iglesia porque no quieres que te critiquen? ¿Estás en la iglesia porque tienes miedo al infierno? Si estás en la iglesia por alguna de esas razones, aférrate a Dios. No mires la posición, no mires el cargo, no mires lo que la gente va a pensar, no mires el infierno. Solo aférrate a Dios y ámalo a Él. Solo enamórate de su presencia, porque es la mejor opción y no hay otra. Porque cuando nos aferramos por el cargo, por la posición, y cuando el cargo ya no esté, y cuando la posición ya no esté, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a abandonar? ¿Vamos a alejarnos de Él? Por eso necesitamos aferrarnos de Él, mirando el trono en todo tiempo. No mirando lo que Él me pueda dar, sino mirándolo a Él y amándolo a Él. Porque cuando somos personas que miramos al Señor y no lo que tenemos, entonces, en medio de los procesos y tribulaciones, no vamos a abandonar, sino que vamos a permanecer cerca de Él. Analiza conmigo estas interrogantes y pregúntate a ti mismo, ¿qué te ha mantenido de pie? ¿Qué hace que tú no retrocedas? Es necesario que lo hagamos. Es necesario. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos y fortalecernos. Pero necesita personas que permanezcan de pie, aún en los peores momentos, y que miren en todo tiempo dentro de ellos. Y Él sabe hacer eso. Así que espero que estas palabras te hayan servido de gran edificación. Si fue así, coméntanos, danos el comentario que quieras decir. Y nada, nos vemos en un próximo podcast. Dios te bendiga y Dios te guarde.